cuadro. A ver, 1, 2, 3, 4 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. De esos 4 superaron las ventas y 3 nos faltaron por cumplir con el objetivo. Entonces, después de ver esas cifras, ¿será que el gerente de ventas debe preocuparse? Pues sí debería preocuparse, pero fueron más positivas que negativas. Las ventas superaron por un poco el objetivo general, pero ¿acaso eso quiere decir que no se presentaron desviaciones significativas? Pues ya eso depende de lo que el gerente de ventas considere significativo, ¿cierto? Es decir, lo que esté fuera del rango de desviación aceptable. Ahí habría que ver él como política de ventas de su empresa cuánto considera que sea aceptable o no. ¿Sí? Entonces, aun cuando el desempeño general fue bastante favorable, vemos que la mayoría se cumplió el objetivo. Entonces, sin embargo, pues algunas líneas de productos exigen pues que se haga mayor atención y que esté más atento en por qué no se vendieron esas líneas de productos. Entonces, por ejemplo, si la venta de semillas autóctonas acá, flores en bulbos, acá hay flores anuales, siguen siendo más altas que la esperada. Para poder satisfacer la demanda, tal vez el gerente de venta tenga que ordenar entonces más productos a los viveros porque se está vendiendo más de lo que nosotros esperamos y qué tal que en algún momento no lleguemos a satisfacer la demanda, lo que esperan los consumidores y tengamos que perder clientes, y que se vayan a la competencia y les empiece a gustar más la competencia que lo que nosotros le ofrecemos. Entonces sí hay que tener bastante cuidado aun cuando veamos que las ventas van bien, porque miren que se vendió más de lo esperado. Hay que tener también en mente las ventas buenas, no solo fijarnos en lo malo, en por qué no se vendió, en qué por qué está ese poco, sino también en las ventas buenas, porque eso nos puede indicar que necesitamos ¿Puedo cerrar? acogida ese producto y que en algún momento si no traemos bastante surtido de ese, hacemos bastante pedido a los viveros, ese producto no esté llegando a satisfacer 100% a la demanda y nos quedemos en ese producto. Entonces, por otro lado, como la venta de plantas vegetales, fue 15% inferior al objetivo, el gerente de ventas pues podría verse en la necesidad de ponerlas en oferta, por ejemplo, antes que evitar que se pierdan, que no esté dándole mucho uso. Entonces podría decir de pronto, lo otro es que del producto que se esté más vendiendo, que se esté vendiendo muy bien, se esté vendiendo más, pues hacer ahí como un gancho que por compra de, a ver cuál es el que sí se cumplió el objetivo súper bien, de flores en bulbo, por ejemplo, le obsequiemos o le vendamos la de los vegetales con un 30% de descuento para que se lleve las dos, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí, está las variaciones muy altas como las variaciones extremadamente bajas podrían exigir atención administrativa, que es el tercer paso del proceso de control. Examinar qué está pasando aquí y qué estrategias podemos implementar para darle un mejor manejo, el desempeño óptimo a los procesos de ventas, por ejemplo, que es el que estamos analizando en este ejemplo que les puse acá. Entonces, que no mirar únicamente lo malo, que ahí estamos vendiendo poco este producto, o sea, sino también prestar atención en las altas ventas, por lo que les comentaba, de pronto sea necesario traer más de ese producto o aumentarlas la meta, porque sí se está cumpliendo y la gente está solicitando bastante ese producto y no sea que de pronto
nos quedemos sin las cantidades para poder satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, esas estrategias para saber cómo vamos a darle manejo a esos resultados que nos arrojaron las estadísticas. El paso 3, implementar las acciones gerenciales. Entonces, los gerentes pueden elegir entre 3 distintos cursos de acción. No reaccionar a las cifras que vimos acá, no darle importancia porque él ve que todo está como bien. O corregir el desempeño real. Sí, entonces vemos que hay un desempeño negativo, ver qué podemos hacer para darle manejo y darle salida a esos productos que se nos están quedando. O revisar los estándares, si es que de pronto tenemos sobrecalificados los estándares, los estamos poniendo mal los objetivos, porque vea que nos están rindiendo mucho más, 15% por encima de las ventas que teníamos planeados. Entonces podríamos modificar el estándar, podríamos subir a 1100, elevar el objetivo de las ventas, que los vegetales sean 1100, y ahí sí pues la diferencia no va a ser tan alta. Tanto la alternativa de no reaccionar, que es bastante evidente en algunas ocasiones, vamos a mirar cuáles son las otras dos alternativas. La alternativa de no reaccionar, pues no podemos decir nada de ella porque es dejar las cosas así. Ah, bueno, vemos que estamos cumpliendo y 4 bien y 3 mal, pues no nos fue tan mal, vamos bien. Entonces el gerente puede decir, no, no hagamos nada. Entonces, listo, pues esa acción, pues no se puede decir nada de ella, porque pues no reaccionar es dejar las cosas así ya. Vamos entonces a hablar de qué pasa, qué acciones tomar en el tema de corregir el desempeño real y de revisar el estándar. Recuerden, el estándar es el objetivo de ventas que tenemos. Decíamos que para junio vender 1075 de vegetales, para junio vender flores perennes unas 630 y así, ese es el estándar. Entonces, revisar el estándar. ¿Qué se puede hacer con la corrección del desempeño real? Entonces, por ejemplo, los entrenadores de equipos deportivos comprenden la importancia de corregir el desempeño real, que necesitan que ellos cumplan con la meta de ser los mejores, de ser el número 1 del equipo, de ganarle a sus competidores. Entonces ellos saben que deben aumentar los esfuerzos para que los deportistas de alto rendimiento pues se desempeñen mejor y logren ser los número 1. Entonces ellos acostumbran a corregir las acciones de los deportistas durante cualquier encuentro. Pero ya si el problema es recurrente o se extiende a varios jugadores, pues ya dedicarán algún tiempo de sus prácticas, de sus ejercicios, a entrenarlos previamente al encuentro para corregir las acciones antes de mandarlos a competir, sin haberles de pronto exigido un poco más o entrenar un poco más. Igual manera, eso es lo que deben hacer los gerentes. Dependiendo del tipo de problema que se esté enfrentando, pues ya el gerente puede poner en práctica distintas acciones correctivas. Entonces, por ejemplo, si la razón de las variaciones en el desempeño es un trabajo mal realizado, de pronto que el supervisor, que el comercial, entonces acá, por ejemplo, el de las hierbas, no supo cómo dar información de ese producto, cómo ofrecerlo mejor y pues se está quedando en ese sentido. Entonces, el gerente, ¿qué puede hacer con eso? Corregir al vendedor mediante programas de capacitación, acciones disciplinarias, cambios en las prácticas de remuneración, etcétera. ¿Con quién? Pues con su fuerza de ventas, con su ejecutivo comercial, que son los que se encargan de vender el producto. Y si lo está vendiendo mal, si ese producto no se está vendiendo, si es culpa del ejecutivo que no está cumpliendo la meta, pues
entrar a mirar cuál es el motivo y si es que de pronto toca capacitarlo mejor o cambiar las prácticas de remuneración para que él se sienta más motivado y empiece a vender mejor ese producto para poder cumplir con las metas. Entonces, el gerente debe decidir si tiene que implementar una acción correctiva inmediata que busca solucionar los problemas de una sola vez para poder aumentar el desempeño, o si va a ser una acción correctiva básica, que es con la intención de determinar cómo y por qué se dio la desviación de ese desempeño antes de entrar a corregir la causa de ese mal desempeño. Entonces, es bastante frecuente que los gerentes asuman que no tienen tiempo suficiente como para buscar la fuente del problema, la acción correctiva básica. Entonces, ellos lo que hacen es apagando incendios con acciones correctivas inmediatas. Entonces, los gerentes eficaces lo que hacen es analizar las desviaciones y si los beneficios lo justifican, pues se toman el tiempo necesario para poder identificar y corregir las causas de la variación. Las causas de la variación quiere decir, pues, por qué varió, por qué se vendió menos de lo esperado, por ejemplo. Entonces, a algunos gerentes les da pereza entrar, en que no cuentan con el tiempo suficiente para entrar a analizar, uy, ¿por qué esos arbustos florales no se cumplió el objetivo de ventas esperado? ¿Qué fue lo que pasó? Es que de pronto el proveedor no nos trajo del vivero la última tendencia de arbustos, o no estaban de excelente calidad, o la gente, o estaba mal ubicado el stand donde se vendían los arbustos y las personas no lo veían casi. Entonces, les da pereza mirar eso. Entonces ellos lo que hacen es otro tipo de acciones que de pronto no son tan recomendadas porque no van específicamente a la fuente del problema, sino lo que ellos creen. Y por el momento de pronto puede que le genere resultados, pero más adelante puede volver a correr con la misma desviación negativa, porque no se analizó de raíz el problema, que era de pronto la ubicación. Entonces lo que se debía tener era ubicar mejor esos arbustos florales, quizás a la entrada del vivero o cerca a las flores que más se venden para que se haga más llamativa, hacer algún descuento o un gancho de compra. Entonces, la acción correctiva básica, ¿qué es? Determinar cómo y por qué se dio la desviación del desempeño antes de corregir lo que la causó para ir a atacar realmente la raíz del problema. Esa es la acción correctiva básica, que es la que decimos que a los gerentes les da pereza hacer, entrar a mirar cuál es la raíz del problema. Y está la acción correctiva inmediata que busca solucionar los problemas de una sola vez para poder aumentar el desempeño. Entonces decimos, no se están vendiendo es porque están muy costosas. Entonces lo que hacen es bajar el precio a la mitad. Y eso tampoco es que sea muy bueno porque puede que de momento a la gente lo lleve, pero eso también bajar el precio de totazo puede tener una mala imagen en los clientes porque van a decir, uy, es que se les está quedando el producto, entonces o no se está vendiendo o ese producto es muy malo porque de repente lo bajaron así de precio, ¿qué pasó? Eso puede llegar a generar desconfianza en el consumidor. Entonces, por eso es que se debe realmente hacer una acción correctiva básica para entrar a ver cuál fue el motivo de que esas flores no se estén vendiendo o ese producto no se estén vendiendo. Eso por ese lado. Y en cuanto a revisar el estándar, recordemos el estándar es pues las metas de venta que teníamos, debemos entrar entonces a revisarla, porque podría darse el caso de que la variación extremadamente alta o extremadamente baja sea el resultado de un estándar irreal, es decir, que de una meta demasiado elevada
que, uy, no, es que ya es imposible vender realmente 1075 vegetales en junio. No, está demasiado. O por el contrario, está demasiado baja. Entonces, uy, no, se está vendiendo más, 15% más de lo esperado. Puede ser que aquí el estándar esté muy bajo y tengamos que aumentarlo. Entonces, en esa situación, lo que requiere una acción correctiva es el estándar, ¿sí ven? Y no ir a cambiarle el precio, a modificarlo, porque no era eso realmente lo que estaba pasando con el desempeño de ese producto. Entonces, si el desempeño supera constantemente la meta, ya el gerente debe evaluar si la meta es demasiado fácil y necesita ser elevada. Por otro lado, hay que ser también muy cautelosos ante la idea de bajar el nivel del estándar, porque pues es normal culpar al estándar cuando no se alcanza la meta, puede ser, sí, decimos, no, es que jefe, estaban difíciles las ventas y usted me puso una meta muy alta. Por ejemplo, cuando los estudiantes obtienen calificaciones bajas, pues lo que acostumbran es a justificarse aduciendo que el estándar es demasiado alto. Por ejemplo, y no, es que estaba muy difícil ese parcial, terrible. Entonces, en lugar de aceptar que su desempeño fue inadecuado, argumentan que los criterios de evaluación son irracionales. Eso se sacó un parcial de un tema que no habíamos visto, terrible, y por eso es que me fue muy mal. Entonces, de igual manera también ocurre con los ejecutivos, con los con los asesores de venta cuando no cumplen su cuota mensual. Entonces ellos se defienden ante el supervisor diciendo que esa meta era imposible de cumplir. Ustedes saben que eso se ve más que todo en los bancos cuando les ponen metas y les pagan por comisiones. Entonces, y eso es mensual, mensualmente deben cumplir con cierta meta. Por ejemplo, yo tenía en el banco, tenía una meta de vender 400 millones de pesos en créditos mensualmente y le tendría que rendir explicaciones a mi supervisor si me fue lo que me pasó, que de pronto dejé de hacer llamadas o dejé de visitar a los clientes o dejé de ofrecerles el producto. Entonces yo no podía salir a decirle a mi jefe con que una excusa era, uy, no, jefe, es que esa meta está supremamente alta y nadie quiere solicitar créditos, así, ¿no? Porque pues, se supone que yo firmé un pagaré, firmé un contrato de venta en el cual establece que me tengo que regir a lo que la empresa quiera, lo que el banco establece que sea la meta y no me puedo quejar por ella. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que muchas veces no son las metas, sino el desempeño laboral de la persona, del vendedor. Entonces, lo importante es que si el desempeño no es el deseado, hay que analizar otras posibles razones antes de echarle la culpa a la meta, al estándar, antes de decir, uy, no, pues que esa meta estaba supremamente alta, esa meta que usted me puso. No, si usted considera que el estándar es realista, justo y alcanzable, explíquele a los empleados que esperan que el trabajo mejore e implemente la acción correctiva necesaria para ayudarles a lograrlo. Entonces, bueno, fulanito de tal, yo este mes, como vi que su desempeño fue más bajo, voy a acompañarlo a hacer sus visitas a los clientes, a ver si es que de pronto usted no está ofreciendo el producto de la mejor manera, el servicio de los créditos, por ejemplo, si es que le falta capacitación, manejo de objeciones, y de pronto un cliente dice, no, pero es que la competencia tiene una tasa más baja y usted está ofreciendo la más alta del mercado, ¿y cómo va a competir? Y yo pues me quedo callado y no sé qué decirle y le digo, no, sí, tiene razón, bueno, me voy a buscar otro cliente, chaito. No, hay que tratar de insistir, irnos por otro lado y buscar al cliente, tratar de concretar esa venta, cerrar ese negocio para que poder cumplir con las ventas esperadas, la meta, el estándar que me propone.
Entonces, ahí tenemos, corregir el desempeño real, de mirar por qué no se vendió ese producto o servicio, o revisar el estándar si es que está de pronto muy alto la meta o muy baja. Ahora bien, ¿cuáles son las decisiones relacionadas con el control? ¿Cuáles son las decisiones del gerente para ejercer el control? Entonces, las decisiones que toman los gerentes al ejercer la función del control son muchísimas, porque pues recordemos que los estándares son las metas desarrolladas durante el proceso de planeación y esas metas son las bases del proceso de control. Esas son las que vamos nosotros a evaluar, a controlar, a fiscalizar si realmente las cumplimos. Entonces, eso involucra la medición del desempeño real y su comparación contra el estándar, lo que se vendió versus comparar lo que se tenía planeado vender en el mes o en el semestre o en el año. Entonces, dependiendo de los resultados, el gerente tomará la decisión de no reaccionar, corregir el desempeño, revisar el estándar, ¿cierto? Eso lo vimos en la anterior diapositiva. Entonces, ¿cuál podría ser entonces? Recordemos el desempeño. El desempeño es el resultado final de una actividad. Entonces, ¿cuál podría ser estándares para medir el desempeño? Entonces, por ejemplo, la eficiencia de costos. Entonces, el tiempo que se hace esperar a los clientes o la satisfacción de los consumidores con el servicio ofrecido. Esos podrían ser algunos indicadores importantes del desempeño que miden los ejecutivos, por ejemplo, en los servicios de atención telefónica a los clientes. Para tomar buenas decisiones, entonces los gerentes que trabajan en ese sector quieren y necesitan saber ese tipo de información para poder suministrar el desempeño de las empresas y el desempeño de sus empleados. Entonces, sin importar de qué industria se trate, esa responsabilidad recae siempre en los gerentes. Ellos deben definir qué acciones toman frente al desempeño de la empresa y de los empleados. Entonces, si es una empresa de servicios, de atención al cliente, ¿cómo mide, cómo se controla el desempeño de la empresa? Pues como lo decía anteriormente, mediante el tiempo que se hace esperar a los clientes, la satisfacción de los clientes con el servicio ofrecido. Ese podría ser uno de los indicadores que nos diga a nosotros como gerentes si el desempeño ha sido óptimo o no, si nuestros clientes están dando, si nuestros vendedores están ofreciendo el mejor servicio o no. ¿Qué es el desempeño organizacional? Es la suma de todos los resultados de todas las actividades de la organización, que la organización desempeña. Entonces, ¿qué se podría pensar al escuchar la palabra desempeño? En la calidad de ejecución de una orquesta en un concierto de verano, por ejemplo, o en un atleta olímpico luchando por llegar a la meta en una carrera con un final muy cerrado, o por ejemplo en un empleado de una aerolínea esforzándose por hacer lo más eficiente posible el abordaje de pasajeros para poder cumplir la meta de 20 minutos que impuso la empresa. Esa podría de pronto ser unas preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de desempeño organizacional. El desempeño entonces tiene que ver con todo eso, ¿sí? Claro que sí, pues es el resultado final de una actividad y no importa si se trata de horas de práctica intensas antes de un concierto, de correr una carrera o bien de realizar las tareas laborales tan eficiente y eficazmente como sea posible. El desempeño es el resultado de todas esas actividades, de cuánto sufrí yo para estudiar y pasar esa materia, de cuántas horas le dediqué a estudiar para pasar el parcial de esa materia. Entonces, eso tiene que ver con el desempeño también. Entonces, a los gerentes les interesa
particularmente hablar del desempeño organizacional, es decir, la suma de todos los resultados de todas las actividades laborales que hay dentro de la organización. Todos los puestos tienen sus diferentes funciones y al gerente le interesa analizar si todos cumplieron con las funciones que se tenían propuestas. Entonces, este concepto de desarrollo organizacional se trata pues de un concepto de múltiples facetas, pero los gerentes necesitan comprender cuáles son los factores que contribuyen al desempeño organizacional, así como nosotros los profesores miramos cuáles son, por ejemplo, los factores que contribuyen al buen desempeño de los estudiantes. Entonces, si nos ponemos a analizar a cada uno de los estudiantes y nos dedicamos a revisar su expediente, sus notas versus otros factores, por ejemplo, analizar un estudiante que es 5 en todo versus alguien que de pronto no le fue tan bien y que lleva la materia en 0 o en 1. Entonces, bueno, el estudiante casi 5 en todo, él viene siempre a clase, él siempre me participa, él pregunta, él da aporte y refuerzo a la clase, él cumple oportunamente con sus responsabilidades en las tareas, él es responsable. Bueno, sí, tiene razón, entonces es un estudiante que por eso le va bien, porque cumple con los parámetros establecidos para que les vaya bien, que es el plan de curso. Ahí les dice, pues, este mes se va a ver este tema y hay estas obligaciones que ustedes, estas responsabilidades que ustedes deben cumplir para que saquen 5 en la materia. Si ustedes van a clase, preguntan lo que no entienden, cumplen con las tareas, les va a asegurar que saquen 5 en todo. Versus esa persona que estuvo muy por debajo del estimado y es que, ay no, la persona de vez en cuando viene o no me cumple con las tareas, entonces ¿cómo va a ser cómo va a saber si entendió el tema o no? Si le quedó preguntas de la tarea y no las hizo, pues se quedó con esa duda y entonces en el momento del parcial preciso le salió una pregunta de la tarea y si él no la hizo, pues por eso le fue mal. O ese día pusieron un ejemplo en clase y él no vino y le salió el mismo ejemplo en el parcial, no lo supo contestar porque preciso ese día no vino. Entonces, de igual forma sucede en las empresas. Esos mismos criterios, esas facetas, esos ítems, se basan los gerentes para analizar el desempeño de los trabajadores. Entonces, es poco probable que quieran, después de todo, o intentan o no intentan siquiera o deben intentarlo, enfrentar el problema que implica un desempeño mediocre. Entonces, su propósito es que sus empresas, unidades o grupos de trabajo alcancen los niveles óptimos, los niveles más altos de desempeño. Entonces, ¿cuál es la productividad? ¿Cómo es el tema de la productividad en el desempeño organizacional? Entonces, recordemos que es la productividad, es la cantidad de bienes y servicios producidos dividido entre los insumos necesarios para generar ese nivel de producción. ¿Qué es la eficacia organizacional? Es la medida de cuán apropiadas son las metas organizacionales y de qué también se están cumpliendo esas metas y si son apropiadas las metas, alcanzables y fáciles de cumplir. Entonces, para hablar de el desempeño organizacional debemos también saber el tema de la productividad organizacional y la eficacia organizacional. Entonces, tanto las organizaciones como sus unidades de trabajo individuales deben ser productivas. Los empleados deben ser productivos.
las máquinas con las que se operan para dar cumplimiento a las ventas o a la venta de los productos también deben ser la última tecnología, las más apropiadas para el desempeño, para que los empleados, los vendedores puedan ofrecer el mejor producto y las ventas pues se cumplan con las metas propuestas. Entonces, el propósito de las empresas es producir la mayor cantidad de bienes y servicios utilizando la menor cantidad de insumos. Eso es lo ideal. El nivel de producción se determina en función de los ingresos que recibe la empresa por la venta de esos bienes o productos que ofrece la empresa, que es el precio de venta por las unidades vendidas. Por su parte, entonces, el monto de los insumos se mide en función de los costos para poder adquirir y transformar los recursos en producción. Que los costos no pueden estar por debajo por encima del precio de ventas porque no estaríamos generando una mayor rentabilidad. Entonces, incrementar la proporción entre ambas medidas, entre el costo y el precio de venta, ya es responsabilidad de los gerentes. Entonces, la mejor forma de lograrlo es elevando el precio de la producción. Sin embargo, en el mundo competitivo, en el entorno actual, esa no sería una opción. Por ejemplo, a Walmart es una empresa, es una cadena que se encarga de vender, es una cadena de supermercados que se encarga de vender productos súper económicos, como decir acá Jumbo, de uno, más por menos. Entonces, a Walmart se le dificultaba cumplir con objetivo de precios bajos todos los días, debido a que incrementó el salario de 1.2 millones de trabajadores, ya que está enfrentando una intensa competencia de parte de otros minoristas. Entonces, la única otra alternativa es poder disminuir el gasto de los insumos para que él tenga rentabilidad de lo que está vendiendo. Entonces, ¿cómo se podría disminuir el gasto en los insumos? Pues logrando un desempeño laboral más eficiente y reduciendo los gastos de la empresa. Entonces, por ejemplo, Walmart ha estado presionando a los proveedores para que disminuyan sus precios en un esfuerzo por reducir los gastos y poder mantener precios competitivos en las tiendas que ellos tienen, debido a que les llegó una competencia bastante fuerte y él precisamente, el gerente de esta empresa, había decidido incrementar el salario, entonces ya era muy difícil competir con precios bajos por eso, porque pues aumentó y aparte llegó una competencia. Entonces, la parte de la productividad organizacional es tratar de hacer más con menos, ¿sí? Pero sin llegar a deteriorar el producto, que se vea afectado de pronto porque disminuyamos precios. ¿Y qué es la eficacia organizacional? Es una medida de cuán apropiados son los objetivos organizacionales y que también se están cumpliendo. Entonces, la eficacia organizacional representa la meta más importante de los gerentes y es lo que guía sus decisiones para el diseño de estrategias y actividades laborales y de coordinación del trabajo de los empleados. Hacer que los empleados hagan bien su trabajo con eficacia y eficiencia y que cumplan todos los objetivos propuestos. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Cuáles son las clasificaciones industriales y empresariales? Las clasificaciones de cómo está clasificada una empresa versus la competencia y demás. Entonces, las clasificaciones o el ranking de las empresas constituyen una forma muy popular de medición utilizada por los gerentes. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para evaluar el desempeño de sus empresas. Hay muchos rankings, muchas calificaciones, hay empresas, revistas
que rankean a las empresas. No sé si ustedes han escuchado hablar de la revista Dinero, entonces que la revista, la revista Forbes, por lo general es la más común que trae estos reportes. Según la revista Forbes, la mejor empresa para trabajar es Google, por ejemplo. Entonces, eso es un orgullo para Google, que ellos están midiendo que su empresa está cumpliendo los estándares de calidad en cuanto al desempeño laboral, por ejemplo, a calidad humana. Entonces, las clasificaciones y los rankings son determinados por medidas específicas de desempeño y cada lista se basa en distintos parámetros. Entonces, por ejemplo, las mejores compañías para trabajar de la empresa Fortuner son elegidas a partir de las respuestas que dan miles de empleados que han sido seleccionados al azar por un cuestionario conocido como The Great Place to Work, el gran lugar para trabajar, y también documentos contemplados por miles de gerentes, incluyendo una auditoría que se hizo por el Instituto Great Place Work, que es el instituto que se encarga de evaluar a las mejores empresas para trabajar. Esas clasificaciones dan a los gerentes y a otras personas interesadas, como los stakeholders, una señal de que también se desempeñan sus organizaciones en comparación con otras, por ejemplo. Otra empresa muy sonada, Wegmans Food Markets, que es un ejemplo de un excelente lugar para trabajar, que ha formado parte de la lista de Fortune desde 1998. Uno de sus empleados expresó lo siguiente: la gerencia se interesa por sus empleados y siempre nos preguntan cómo nos va cuando llegamos a trabajar o cuando solo vamos de compras. A nadie le sorprende que el 97% de los trabajadores de esa empresa afirmen tener excelentes jefes y grandes recompensas, y que el 98% indique que tienen un ambiente laboral fantástico, que sea el ideal para trabajar, un clima laboral excelente. Entonces, eso de las clasificaciones y de los rankings le da a las empresas una idea de cómo están siendo valoradas por su fuerza laboral, si están cumpliendo con los objetivos de ser una buena empresa para trabajar. Muy bien, entonces creo que dejamos hasta acá para poder dar paso a las preguntas si tienen. Karen Valentina me pregunta de las guías. Respecto a las guías, no, creo que no las he subido. Yo ahorita reviso en Atena y si no las he subido al tercer corte, pues las subo. Igual también las diapositivas están actualizadas con lo que vimos hasta hoy. Voy a